Existen historias que son como el pan recién horneado, nutren el alma y nos recuerdan verdades sencillas pero profundas. La que vamos a compartir hoy es una de ellas, una crónica sobre la fe, la escasez y el milagro que se esconde en el simple acto de dar. Les invitamos a abrir su corazón a este relato. Y si al escucharlo sienten que algo resuena en su interior, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose a este canal. Cada nuevo miembro es una luz que se suma, ayudándonos a compartir más historias que, como semillas, Dios puede multiplicar en el corazón de muchos. En un pequeño pueblo de calles empedradas y techos de teja, existía una panadería llamada El Buen Trigo. Era una construcción antigua, con paredes del color de la nata, agrietadas como un mapa de viejos tiempos, y un letrero de madera que danzaba con cada soplo del amanecer. Antes de que el primer rayo de sol se atreviera a despertar al mundo, las puertas del Buen Trigo ya estaban abiertas, liberando un aroma dulce y tibio que viajaba por la calle como una invitación silenciosa. Quien pasaba cerca reconocía ese olor, era pan recién hecho, sí, pero había algo más, algo intangible como la esperanza tibia guardada en su interior. Clara, la dueña, llegaba cada día en la penumbra, cuando la noche todavía cubría las calles con su manto. Encendía el horno de leña con movimientos que eran una extensión de su cuerpo, una danza ritual aprendida a lo largo de los años. Amasaba en silencio, sintiendo cómo la masa respiraba bajo sus manos, hundiéndose y elevándose con la paciencia de quien conversa con algo vivo. Para ella, la masa tenía pulso propio, se inflaba despacio, con una calma que le recordaba que las cosas importantes siempre crecen en lo secreto, lejos de las miradas. Puntuales, justo antes del alba, aparecían sus primeras clientas, una bandada de palomas. Se posaban frente a la puerta, esperando las migas que Clara siempre dejaba para ellas. «Mis clientas más fieles», decía con una sonrisa. Aunque en el pueblo se reían de su costumbre, esa rutina le llenaba el corazón de una alegría sencilla. El día avanzaba con un ritmo familiar. Pasaban los vecinos humildes, la señora Teresa, que compraba pan para sus nietos, don Emilio, que siempre pedía la pieza más doradita, y un par de niños de la escuela que a veces entraban solo para llenar sus pulmones con el aroma del pan y seguir corriendo, dejando tras de sí el eco de sus risas. En los días de ventas flojas, Clara les regalaba medio pan, diciéndoles que era porque el horno había trabajado con generosidad. Ellos aceptaban, sin saber que cada pan regalado era un nudo más en las cuentas de Clara, una deuda que tendría que empujar hacia un mañana incierto. Clara vivía sola. Su marido había fallecido años atrás, dejándole la panadería como única herencia y responsabilidad. Con el tiempo, mantener el negocio se había vuelto una lucha. Las grandes tiendas del centro ofrecían pan industrial, más barato, y la gente del pueblo, aunque fiel en el cariño, no siempre podía costear el precio de un pan hecho a mano. Las ventas bajaban, las deudas subían, y el mundo de Clara se sentía cada día más estrecho. La cuenta de la luz llevaba 2 avisos de retraso. Don Ramón, el proveedor de harina, ya le había advertido que su paciencia y su crédito se estaban agotando. Y el horno, su viejo y fiel compañero, a veces emitía crujidos que sonaban a gastos imprevistos, a reparaciones que no podía permitirse. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los tejados, Clara se quedó mirando el costal de harina. Al abrirlo, el fondo apenas estaba cubierto por una fina capa de polvo blanco. Apenas lo suficiente para unos pocos panes más. Se apoyó en la mesa, respirando hondo, mientras la misma pregunta volvía a su mente, cada vez más insistente: si sigo regalando el pan, ¿qué voy a vender mañana? Pero en el fondo de su corazón, sabía que dar no era lo que la dejaba vacía. Quizás, era lo único que le impedía endurecerse por completo, lo único que mantenía su alma viva entre tantas dificultades. Mientras meditaba en esto,
escuchó un golpecito suave en la puerta, tan tenue que creyó haberlo imaginado. Luego, otro. Al abrir, la escena la dejó helada. Un anciano temblaba bajo la llovizna, envuelto en un abrigo empapado. Sus manos huesudas apretaban su propio pecho, buscando un calor que no existía. A su lado, un perro callejero, flaco y mojado, la miraba con ojos humildes. «Buenas tardes», dijo el anciano con voz quebrada. «¿Le queda un pan?» Clara miró hacia la bandeja. Solo quedaba uno. El último. El que pensaba guardar para iniciar la masa de la mañana siguiente. Sin ese pan, no habría masa. Sin masa, no habría venta. Sin venta, quizás, no habría un mañana para el buen trigo. Sintió un nudo en la garganta. Miró el costal casi vacío, el horno que se enfriaba lentamente, y luego volvió a mirar al anciano. Había algo en sus ojos que no pedía lástima, sino humanidad. Era la mirada de alguien que conocía el frío del alma. «No tengo dinero para pagarlo», susurró el hombre, bajando la vista con dignidad. Esa frase fue un golpe en el pecho de Clara. Acarició la superficie tibia del último pan, lo tomó entre sus manos y se lo entregó. El anciano lo recibió como si fuera algo sagrado. Murmuró un gracias que sonó a oración. Y antes de irse, partió un trocito del pan y lo dejó caer al suelo para las palomas, que acudieron de inmediato. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, y se perdió en la llovizna, seguido por su fiel compañero canino. Cuando Clara cerró la puerta, el silencio de la panadería se sintió más pesado que nunca. No quedaba pan, no quedaba harina, no quedaba ninguna certeza. Se apoyó en la puerta, dejando que el cansancio la inundara. Sabía que había entregado ese pan no por imprudencia, sino porque su corazón no sabía hacer otra cosa. Mientras apagaba las luces, una pequeña luz, casi imperceptible, se encendió en su pecho. Una sensación que le susurraba que a veces, lo que parece el final, es solo el comienzo de algo que aún no entendemos. A la mañana siguiente, Clara abrió el buen trigo antes del amanecer, movida más por la fe que por la lógica. Caminó directo al cuenco donde había dejado un minúsculo resto de masa. Se preparaba para la escasez. Pero al levantar el paño, tuvo que contener la respiración. La masa había crecido, mucho más de lo normal. Estaba viva, suave, con un olor a promesa. «¿Cómo?», susurró. Fue un pequeño milagro silencioso. Sonrió y pensó, lo que se entrega de corazón, siempre vuelve. Quizás no en la forma que esperamos, sino como fuerza, como calma, como unas manos que siguen amasando sin rendirse al miedo. La primera hornada salió dorada y perfecta. Justo entonces, entró una mujer empapada por la lluvia, con 2 niños ateridos pegados a su falda. «¿Cuánto cuesta un pan?», preguntó, mirando sus manos vacías, no el mostrador. Clara vio los ojos de los niños fijos en el pan caliente. La lógica le gritaba que cobrara, pero su corazón susurró otra cosa. Partió un pan tibio, lo puso en una bolsa y se lo entregó. «Llévenselo», dijo con suavidad. «Cuando está caliente, sabe a abrazo». La mujer dejó 2 monedas sobre el mostrador, avergonzada por lo poco que era. Clara las apartó con delicadeza y añadió otra mitad de pan. A veces, el hambre no está en el estómago, sino en el alma. Y un poco de pan reparte paz. La noticia corrió por el pueblo como el viento. «La panadera está regalando el pan», decían unos. «Va a ir a la quiebra», sentenciaban otros. «Clara, te vas a quedar sin nada», le advirtió doña Elvira, una vecina curtida por las crisis. «A veces, quedarse sin lo que sobra es la única manera de recuperar lo que de verdad falta», respondió Clara, sin dejar de amasar.
Pero entonces, algo comenzó a cambiar. La generosidad empezó a regresar en formas inesperadas. Una señora le dejó una docena de huevos frescos. Un niño le trajo la manzana más roja y brillante de su árbol. Un joven compró 2 panes y le pidió que guardara el cambio para alguien que llegue con más hambre. Clara guardó ese dinero en un frasco de cristal con una nota, para quien lo necesite. No llevaba la cuenta de los favores, sino que administraba migas de bondad que, sin saber cómo, alimentaban otras historias. Porque cuando alguien enciende una vela en la oscuridad, otros se atreven a encender la suya. La panadería no se volvió rica de repente, se volvió luminosa, que es otra forma de abundancia. Un día, llegó don Atilio, el proveedor. Clara, vengo por lo atrasado, dijo con seriedad. Ella confesó que no tenía cómo pagarle. Si me cortas el crédito, cierro. El hombre la miró. Vio la estantería con pocos panes, vio a una niña esperando para comprar uno pequeño, vio una paloma en el borde de una canasta. Sus ojos se ablandaron. No puedo darte más que una bolsa, dijo. Una última. Pero, bajó la voz, cuando yo era chico, alguien le regaló pan a mi madre en un día muy duro. Nunca lo he olvidado. Le entregó un costal más pequeño de lo habitual. Clara lo abrazó como a un tesoro. A veces, un día más es el puente que se necesita para llegar al milagro. La lluvia se instaló sobre el pueblo, terca e insistente. Las ventas bajaron. El viejo horno empezó a fallar. Las críticas arreciaron. La caridad no paga las cuentas, le espetó un vecino. Clara no respondió con palabras. Respondió con pan. Amasar era su forma de orar con las manos. Esa noche, cuando la tormenta golpeaba con furia, Clara abrió el último costal de harina. Estaba vacío. Miró el horno apagado y sintió, por primera vez, que la panadería podía morir esa noche. El viento abrió la puerta y el mismo perro callejero del primer día entró, temblando. Clara encontró su último trozo de pan, duro y pequeño. Lo partió en 2 y le dio la mitad al animal. Tú también tienes derecho a un poco de calor, susurró. Luego, se arrodilló frente al horno frío y finalmente, lloró. En esa oscuridad, una verdad la atravesó. A veces, Dios nos deja a oscuras solo para que descubramos la luz que llevamos dentro. A la mañana siguiente, la panadería abrió sin un solo pan en sus estantes. Clara se sentó detrás del mostrador, vacía de fuerzas, de dinero y de harina. La campanilla de la puerta sonó. Un hombre alto, con un abrigo oscuro, avanzó hacia ella. Había algo familiar en su mirada. Buenos días, dijo él. No vine por pan. Vine por algo más importante. Clara lo miró, confundida. Él sonrió. Usted me dio pan un día en que nadie quiso verme. Yo estaba en mi peor momento, sucio, derrotado. Usted no preguntó nada, solo me dio de comer. Clara entendió. Era él. El anciano. Pero ya no parecía un anciano. Era un hombre fuerte, de rostro limpio. Ese día no estaba enfermo, explicó él. Estaba arruinado. Dejó un sobre grueso sobre el mostrador. Esto no es un pago. Es gratitud. Usted me recordó que todavía existe la bondad en el mundo. Clara tocó el sobre. Era pesado, como pesan las respuestas que llegan del cielo. Los días siguientes parecieron escritos con otra tinta. En el sobre había dinero suficiente para pagar todas sus deudas, reparar el horno, arreglar el techo y comprar no uno, sino varios costales de harina. Mandó hacer un letrero nuevo, de madera clara y letras sencillas, el buen trigo, pan para el alma y para el cuerpo.
Porque ahora sabía que su panadería era una extensión de su corazón. El horno volvió a encender con fuerza renovada. Y la gente del pueblo comenzó a ver la panadería con otros ojos. El gesto de Clara, y el del hombre agradecido, desató una cadena de bondad. Los vecinos dejaban café caliente para ella, un joven se ofreció a pintar la fachada, un abuelo trajo dulces caseros para los niños. El buen trigo se transformó en un refugio, un lugar donde nadie sentía vergüenza por necesitar, ni orgullo por dar. Un lugar donde cada quien compartía lo que tenía. Mientras sus manos volvían a hundirse en la masa suave, Clara comprendió la verdad más profunda. La verdadera abundancia no se mide por lo que entra, sino por lo que permanece después de dar. Lo que se entrega con temor, se pierde. Pero lo que se entrega con amor, se convierte en raíz. Entendió que Dios no multiplica las cosas para llenar despensas, sino para ensanchar corazones. El buen trigo volvió a florecer, no por un único gran milagro, sino porque su dueña se atrevió a ser fiel en lo pequeño, a dar su último pan. Y cuando un corazón es fiel en lo pequeño, el cielo siempre encuentra la manera de multiplicarlo. Hemos llegado al final de esta historia. Si ha tocado su corazón, si ha encendido una luz de esperanza en medio de sus propios días nublados, le invitamos a compartirla. Cada vez que comparte este mensaje, ayuda a que esta luz llegue a alguien que hoy la necesita. Gracias por escuchar. Y que Dios bendiga y multiplique en su vida todo aquello que usted se atreva a dar de corazón.